¿Qué tal, familia Potential? Estamos súper felices de tenerte aquí el día de hoy. Como ya sabes, mi nombre es Douglas Torrealba y yo soy el coordinador de comunicaciones aquí en Potential Church. El día de hoy vengo a darte la bienvenida acá en nuestro servicio online para contarte todos los anuncios que tenemos el día de hoy. Este 17 y 18 de octubre tendremos nuestra reunión de mujeres con unas invitadas súper especiales, que es Katy Caballero y la congresista Milagros Aguayo, y también tendremos la presencia de nuestra queridísima pastora Steph y la pastora María aquí en Chi. Así que no pierdas la oportunidad. Recuerda que las entradas las puedes conseguir escaneando el código QR que aparece aquí en pantalla, y de esa manera poder pasar un tiempo increíble, un tiempo transformador y un tiempo que va a marcar un antes y un después en tu vida. Así que bueno, a continuación vamos a preparar nuestros corazones para la prédica del día de hoy, así que nos vemos. I felt that God had created me to help people reach their potential. And when I think of potential, I think of what God created them to be. I want you to know that you were created with potential. It's not just the celebrities, it's not just the rich or the wealthy or the educated. It's you, it's me, it's all of us. We were in the mind and heart of God before any of our hearts began to beat or our lungs began to take in air. I wanted to talk about what our challenges are and what can help us and what are some of the obstacles that we're going to deal with, because they're all in the story of Moses and his people's journey to the promised land. This is your opportunity to begin the journey that God's always had in mind for you and for your life to reach its potential and impact the world for good. Muy bien.
Sí, ¿saben? Mientras terminamos esta serie y pensamos sobre lo que Josué hizo que hagan cuando hizo que construyan este monumento. Y puede que digan, ¿por qué? ¿Por qué regresaron al río y consiguieron estas rocas, estas piedras, y después construir un monumento? Creo que Josué estaba tratando de enseñarles, o lo que Dios trataba de enseñarles a través de Josué, es la misma cosa con la que trata de retarnos hoy. Es la diferencia entre legado y destino. Si pasas mucho tiempo en Potential, vas a escucharme hablar sobre cómo tenemos potencial, tenemos un destino, tenemos un sentido de propósito, que fuiste creado a propósito por Dios para hacer algo significativo. Pero después está el aspecto de algo más grande que eso. Es la idea de un legado. Lo vemos en las Escrituras en esta historia. Vamos a empezar aquí en Josué. Dice, entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? ¿Por qué construyeron este monumento? ¿Por qué amontonaron estas rocas? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó. Si recuerdan, el ejército egipcio, el ejército más poderoso en esa época, detrás de ellos y el Mar Rojo al frente de ellos, y Dios lo dividió. Lo hace otra vez aquí en el río Jordán. Dice, lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa. Esa es la idea del legado. En otras palabras, Dios no secó el río Jordán solo para los hebreos. Lo hizo para todo el mundo. Lo hizo para los que vendrían después de ellos, para que cuando sus hijos pregunten, ¿qué significa esto? En otras palabras, el milagro que Dios hizo no fue solo para la gente que experimentó el milagro. Fue sobre el legado. Fue sobre algo más grande que su destino. Después dice, y para que ustedes, esto es sobre el destino, para que ustedes temieran al Señor su Dios. Es sobre lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios hace en mi vida como individuo. Lo puse así. Es destino versus legado. Cuando piensan sobre nuestra misión aquí en Potential Church, repito, hablamos sobre asociarse con las personas para que alcancen su potencial de Dios, para que sean todo lo que Dios los creó a ser como esposo, esposa, novia, universitario. Esa parte de nuestra declaración de misión es el destino, ¿cierto? Se trata de ti, se trata de tus dones, tus talentos, tu potencial y lo que Dios quiere hacer en y a través de ti. Nuestro corazón como iglesia es asociarnos contigo para que puedas hacer todo lo que Dios te creó hacer. Eso es destino, pero no nos paramos ahí. Porque Dios quiere hacer algo más grande que solo hacer algo en ti. Quiere hacer algo a través de ti. Esa es la segunda parte de la misión, para impactar el mundo para el bien. Eso es sobre el legado, ¿cierto? Es sobre soñar más grande que solo tú o yo. La parte difícil en el 2024 es que vivimos en un mundo que tiende a solo estar enfocado en uno mismo. ¿Han notado eso? ¿Han notado la cantidad de artículos? He estado leyendo varios artículos escritos por gente o sobre cómo están solteros e increíblemente felices. Porque, repito, no es que no puedes estar soltero y feliz, pero están solteros y felices porque no quieren lidiar con una pareja. La responsabilidad, el sacrificio, el servir a otra persona. Quiero hacer lo que yo quiero hacer cuando quiera hacerlo. También he leído muchos artículos sobre personas después de casarse no quieren tener hijos porque quieren hacer lo que quieren hacer cuando quieren hacerlo. No quieren ser parte de organizaciones que les piden compromiso porque tendemos a querer hacer lo que queremos hacer cuando queremos hacerlo, incluso como cristianos. Queremos que solo se trate sobre nuestro destino y como consecuencia olvidamos la oportunidad que tenemos de crear el futuro.
las últimas palabras de Jesús en este planeta, en Hechos 1, si quieren seguirme, está en las notas, lo cual está en la app, ya sea que veas en línea o estás aquí. Escuchen lo que Jesús dijo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, más allá de ustedes. Dios dice, voy a hacer algo en ti que es más grande que ti. Dice, en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿No es increíble que algunas personas, cuando su destino se arruina, se desaniman y se deprimen tanto que se quitan la vida? Sabemos que las cifras del suicidio han estado aumentando. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es cuando alguien mira su propio destino y tomaron una mala decisión o han perdido su trabajo, pasaron por una separación horrible o se encuentran adictos a algo que no pueden dejar. En otras palabras, miran su propia vida y no parece tener valor. Entonces, se rinden. Pero al hacer eso se olvidan por completo de lo que es más grande que solo su destino. Su legado. Es la oportunidad que incluso en circunstancias difíciles y a través de malas decisiones, mientras que tu corazón esté latiendo y tus pulmones respiren, aún tiene la habilidad de crear el futuro. Impactar. Cuando piensan sobre Hechos 1, piensen sobre el futuro de Potential Church, o el futuro del sur de Florida, el futuro de los Estados Unidos, o el futuro del mundo. El legado es la razón que nosotros, el pueblo de Dios, y especialmente Potential Church, es la razón que rescatamos niños en Ucrania, que habían sido secuestrados. No tiene un gran valor para ti, en el sentido de tu individualidad. No cambia tu destino, pero impacta el futuro, el legado. Esos niños van a crecer, eventualmente tendrán hijos, que tendrán hijos como consecuencia de sus vidas siendo salvadas, porque te preocupaste por algo más grande que ti mismo. Legado es la razón que construimos escuelas en Siria. Es la razón que construimos 3 diferentes iglesias en Cuba. Es la razón que tenemos un campus al otro lado de la cámara en Perú o en Pensacola. Es la razón que tenemos grupos de conexión en Colombia. Es la razón que abrimos iglesias en Nueva York, Kansas City, Minnesota y Nashville. Es la razón que nos asociamos con la iglesia en Hollywood cuando tenía huecos en su techo y estaba goteando. Es la razón que compramos equipos de sonido para una iglesia en Liberty City. ¿Por qué? Se trata sobre el legado. Se trata sobre ser parte de algo que es más grande que solo yo y más grande que tú. Escribí una pregunta. Está en sus notas, porque es de lo que estaba pensando esta semana. ¿Qué tan responsables somos de impactar el futuro? Como cristiano, ¿qué responsable te hace Dios? Cuando estemos parados ante Dios, ¿va a preguntarnos sobre el futuro que creamos? ¿Va a preguntarnos sobre nuestro legado? Bueno, sabemos un par de cosas. Sabemos que si eres un padre, por lo menos eres responsable por 3 generaciones. La Biblia nos dice eso en Proverbios 13. Dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Cuando dice herencia, no solo está hablando sobre dinero. Está hablando sobre todo aspecto de nuestras vidas. En otras palabras, buenas personas, buenos padres, piensan más allá de ellos mismos. Piensan más allá que solo sus destinos, en su legado, por lo menos 3 generaciones. Salmos 102 dice que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Esto es lo que escribí en mis notas. ¿Qué está siendo registrado sobre nuestra vida que impactará el futuro? ¿Qué está siendo registrado sobre tu vida que es más que solo tú? En otras palabras, los que aún no han nacido van a ser inspirados a alabar al Señor de alguna manera o servir a la humanidad de alguna manera por el legado que tú estás dejando. Las Escrituras nos recuerdan que tenemos un sentido de responsabilidad. ¿Cómo estás involucrándote de manera que es más grande que tú? Déjame preguntar de esta manera. Esta semana, ¿cuánto tiempo pasaste pensando sobre lo que Dios puede hacer a través de ti en la vida de otra persona
en vez de lo que necesitas que Dios haga por ti. Piensa sobre eso. ¿De qué se tratan tus oraciones? ¿Son sobre cómo Dios te puede usar a ti y a mí para que podamos impactar a otras personas? ¿O son sobre lo que necesitas que Dios haga por ti? Repito, no digo que Dios no quiera hacer algo por ti, pero eso es de nivel bajo. Dios quiere que vayas a una aventura más grande que esa. Te ha dado una mayor responsabilidad y oportunidad para crear el futuro. Estaba pensando sobre Potential Church y estaba pensando sobre los que nos han dejado un legado. La iglesia empezó como en 1978. Muchos de ustedes aún no habían nacido. Pero hubo una iglesia un poco al este llamada Sheridan Hills Baptist Church que mandó a algunas de sus personas más involucradas aquí a una carretera de tierra que vinieron sacrificialmente semana tras semana. No había ministerio para niños, no había ministerio preescolar, no había edificio, solo había un grupo de personas que estaban dejando un legado que nosotros podemos disfrutar hoy. Pagaron el precio, hicieron el sacrificio, involucraron sus dones y la iglesia, Sheridan Hills, estaba pensando más allá de ella misma. Pero muchas de las historias han sido perdidas. Piensen sobre esto. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una historia sobre ese grupo de personas? ¿Sabían? No sé, tal vez estás aquí por primera vez. Si estás viendo en línea, estoy seguro de que no te das cuenta que nuestro campus aquí en Cooper City, los diferentes edificios que tenemos un vitral. ¿Sabían eso? Déjame mostrarles una foto. Sigue aquí en el campus. Está ahí. Está en el edificio detrás de mí. He preguntado a muchas personas la historia detrás de esa ventana. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué solo hay un vitral en todo el campus? ¿Cuál fue el significado? ¿Por qué lo pusieron ahí? ¿Qué rol tuvo? Ha sido perdido. La historia, el legado ha sido perdido. Entonces, creo que es importante y es la razón que Josué hizo que construyan un memorial. Déjenme darles 3 realidades del legado. Sobre cómo nosotros podemos vivir más allá que solo nuestro destino, a algo más grande. Esta es la primera, ya la he mencionado. Las historias se pierden fácilmente y la fidelidad de Dios se olvida. Solo sucede. Se dejan de contar las historias. Como consecuencia, la fidelidad de Dios en el pasado a menudo es olvidada. Es como la canción que cantamos hace unos momentos. Dios, ¿qué creo que harás? Lo harás otra vez. Dios solo puede hacer algo otra vez que ya ha hecho en el pasado. Pero si no sabes que lo ha hecho en el pasado, es bien difícil tener fe que lo hará en el futuro. Si miran las escrituras, Josué 4 dice: en cuanto a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor, todo el pueblo cruzó el río Jordán, el cual estaba en su etapa de inundación. Eso nos dicen las escrituras. Así que todos cruzaron y consiguen las rocas y las llevan para construir el monumento. Y después el arca del pacto sale. Dice, el arca del pacto del Señor. Salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme. ¿Qué dice que pasa después? Las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. En otras palabras, apenas esos sacerdotes pisaron tierra firme, si mirabas atrás, no hubiera evidencia que acababa de pasar un milagro. Dios había hecho algo milagroso. Había detenido un río que estaba desbordando. Había secado la tierra para que decenas de miles de personas pudieran cruzar esa tierra. Acababa de hacer un evento milagroso, pero si hubieras dado 10 pasos al otro lado, después que los sacerdotes salieron y te dabas la vuelta, no hubiera evidencia que eso había pasado, porque los milagros son temporales. ¿Han pensado sobre eso? Oramos por sanación. Cuando alguien es sanado, eventualmente va a morir. No importa lo que sea que Dios haga sobrenaturalmente, ¿han notado lo fácil que es olvidar que lo ha hecho? En el momento estás como, gracias Dios por esta oportunidad con este ascenso, o gracias por esta sanación, o gracias Dios por esta relación.
Y después, la próxima vez que estás enfrentando un reto, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque es bien fácil olvidarlo, porque cuando miras atrás no hay evidencia de lo que Dios ha hecho en el pasado, si no lo ponemos ahí intencionalmente. Cuando Stephanie y yo estábamos en Arkansas y habíamos abierto una iglesia ahí, una de las cosas que Dios puso en mi corazón es que no quería que la iglesia, que había empezado con 9 personas en una sala, no quería que algún día en el futuro que las personas olviden cómo Dios había sido fiel durante los años. Había provisto propiedad, edificios, para impactar esta ciudad. Entonces, pusimos unos memoriales. Quiero mostrarles uno de ellos. Uno es una fuente que pusimos en medio de la propiedad. Lo hicimos en un evento de víspera de Año Nuevo. Déjenme mostrarles lo que la placa de ahí dice. Dice, esta placa representa a estas 714 personas cuyos nombres fueron colocados en una cápsula del tiempo. Ellos son no solo las personas que asistían, fueron parte del equipo Southside. Fueron un grupo comprometido, fueron los que creyeron en el legado y el futuro de esa iglesia para impactar su comunidad y ciudad. Dice, equipo Southside, a las 12:15 de la mañana del 1 de enero del 2000, su visión es transformar a las personas en seguidores maduros de Cristo. Después hace la pregunta, ¿te unirás a ellos en su compromiso? ¿Te unirás a ellos en su involucración, en vivir para algo más grande que ellos mismos? Unos meses después pudimos comprar unas propiedades, creo que fue como 15 acres, tal vez 20 acres, pero fue muchas propiedades. Una de las cosas que hicimos fue sembrar un árbol joven, un árbol de magnolia. ¿Alguna vez han visto un árbol de magnolia en flor? No permanecen en flor por mucho tiempo, pero son hermosos cuando están en flor. No solo eso, son árboles de hoja perenne. En Arkansas tenemos las 4 estaciones. Entonces, sembramos ese árbol y pueden ver, cuando estuve ahí hace unas semanas tomé una foto. Ya no es un árbol joven, es bien grande. Porque fue sembrado como... Bueno, veremos. Miren lo que la placa dice. Abajo del árbol dice, esta propiedad está dedicada a ser utilizada con la mentalidad de lo que sea necesario para agrandar el reino y glorificar a Dios. En otras palabras, el primer monumento fue sobre personas comprometidas. Este es sobre una mentalidad que vamos a continuar pensando más allá de nosotros mismos, lo que sea necesario para hacer un impacto, para glorificar a Dios y agrandar el reino. 7 de mayo del 2000. Después tiene la escritura de Salmos 1:3. Se deleitan en hacer todo lo que el Señor quiere. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Es fácil olvidar lo que Dios ha hecho, incluso aquí en Potential Church. Cuando nos mudamos a esta instalación, Steph y yo no planeamos o diseñamos este edificio, pero sí tuvimos la oportunidad de recaudar los recursos para esto. Y el costo de tener la iglesia en este edificio, comparado a donde los estudiantes ahora se reúnen, era mucho. Yo era nuevo, así que cuando recién empezamos, la iglesia estaba creciendo, pero también había personas a las que yo no les gustaba. Sé que es difícil creerlo. Las ofrendas eran como 40 a 60 mil dólares en esa época. La factura de servicios públicos aquí era como 10 mil dólares en esa época. Tomamos prestado como 9 millones de dólares. Hubo una hipoteca que habían hecho, todas esas cosas. Fue un tiempo increíblemente desafiante. Tanto así que en vez de operar en negro, la iglesia estaba luchando para no estar muy profundo en rojo. Así que decidimos tener lo que íbamos a llamar una ofrenda milagrosa. Recuerden que las ofrendas eran entre 40 y 60 mil dólares a la semana. Pero en ese fin de semana tuvimos una ofrenda de 750 mil dólares. Eso es, escuchen, eso es milagroso. 20 años después, eso sigue siendo una ofrenda milagrosa para nosotros. Aún así, es bien fácil que cuando nos encontramos en una situación desafiante, como COVID, o el verano, o una temporada de tasa de interés y malas ofrendas, que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Es bien fácil solo
permitir que la ansiedad, el miedo y la preocupación, si no estamos intencionalmente contando las historias y construyendo los monumentos. El pastor Leo es el pastor de nuestro campus en Perú, en Lima. Siempre recuerdo, lo había visto a él, su familia, su esposa María, los hijos y todo eso. La próxima vez que lo vi estaba, lucía más débil, se le hacía difícil moverse. La próxima vez que lo vi tenía un bastón. Después lo vi y tenía una silla de ruedas. Estaba yendo a todos estos doctores en Lima, pero no podían descubrir lo que estaba mal con él. Estaba muriendo ante nuestros ojos. Esta iglesia, Potential, decidió que lo íbamos a traer a él y a su familia aquí para que pueda ir a la Universidad de Miami. Y lo cuidaron por más de un año hasta que descubrieron con qué estaba lidiando. Pudieron lidiar con eso. Y no solo se recuperó, y recuperó la habilidad de usar sus manos y caminar. Esta semana tuvieron su evento para hombres Forge, y el próximo mes vamos a ir allí para su evento She. En otras palabras, Dios hizo un milagro en su vida a través de ustedes. Eso es un legado. Es importante para nosotros recordarnos de lo que Dios ha hecho en el pasado, para que tengamos fe de lo que hará en el futuro. Y no solo ustedes, sino los que aún no nacen. Ellos necesitan ser recordados de eso. No sé lo que va a pasar en el mundo, no sé cuánta fe van a necesitar para continuar siendo la iglesia del Señor Jesucristo, pero necesitan ser recordados que durante las últimas décadas, tras décadas, Dios ha sido fiel a su pueblo para que ellos también puedan dar sus pasos. Esta es la segunda cosa que las Escrituras nos enseñan. El futuro es impactado por aquellos que tienen la fe para crearlo. Cuando el pueblo de Dios cruzó el río Jordán, primero tuvieron que creer en las promesas de Dios. Miren lo que dice en el capítulo 3:17. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho. Mientras el pueblo pasaba frente a ellos, los sacerdotes esperaron allí hasta que, noten esto, toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Después dice en el capítulo 4:1, cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Dios aquí les está recordando la promesa que le hizo a Abraham hace tiempo, que se convirtió en Abraham. Les está recordando. ¿Cómo les recuerda? Noten lo que los llama. Esperaron hasta que toda la nación. Dios los llama una nación. Después en el capítulo 4:1, otra vez, la palabra nación. Pero ¿en realidad son una nación? Hace 40 años eran esclavos. En realidad son nómadas que fueron ex-esclavos, o por lo menos los hijos de ex-esclavos. Dios dice, no. Déjame recordarles quiénes son. Y lo que prometí en el pasado, seré fiel a eso en el futuro. Entonces, es importante para nosotros, si vamos a crear el futuro, los cristianos son realmente malos al quejarse del futuro, estando preocupados sobre el futuro. ¿Algunos han notado cómo los cristianos se asustan sobre el futuro? Recuerdo cuando yo era un niño y en nuestra tienda de abarrotes empezaron a usar lectores de código barras para escanear los abarrotes. Ese fin de semana nuestro predicador nos dijo que eso era la marca de la bestia y que en poco tiempo tu mano o tu frente serían escaneadas, y nos dijo todas estas cosas. Es increíble para mí que mientras Dios nos ha dado la habilidad para crear el futuro, muchos de nosotros huimos temiendo el futuro. Nos quejamos sobre el futuro. ¿Qué tal oportunidad que tienen para ser parte de algo que es más grande que solo ustedes? Dios les está recordando, si tienen la valentía, ellos pueden crear el futuro, incluso si Dios lo hace un poco diferente. Noten lo que pasa en el versículo 13. Dios les dice, los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Ahora, ustedes saben que hubo personas ahí que dijeron, puede que no sepas esto, Josué,
Pero así no es como lo hacemos aquí. La última vez Moisés, ¿recuerdan lo que Moisés hizo cuando él dividió el Mar Rojo? Solo usó su vara. Solo levantó la vara. Y ahora nos dices que tenemos que tener un poco más de fe, tenemos que poner nuestros pies en esta agua que está en etapa de inundación. ¿Qué pasa si nos arrastra el agua? Josué, así no es como lo hacemos aquí. No es como Dios lo ha hecho en el pasado. Repito, me asombra con qué frecuencia la iglesia, a la que Dios ha hecho promesas increíbles, tiene miedo al cambio. Tiene miedo de decir una verdad antigua, pero comunicarlo de manera relevante. La Biblia hasta nos dice que Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Porque, ¿qué pasa si lo hace? Se raja, se rompe y cae en el suelo. Dios está buscando un pueblo que no tiene miedo al futuro, sino que está dispuesto a aceptar el futuro, que no siempre está hablando sobre el mundo caótico en el que estamos viviendo y lo malo que las cosas están y que solo va a empeorar. No, Dios está buscando un grupo de personas que dirán, Dios me ha creado a propósito para un momento como este, para crear un futuro, para dejar un legado. Puede que luzca diferente el mundo digital. Hay millones de personas al otro lado de la cámara. ¿Cómo las alcanzamos? Recuerdo hace años, cuando hicimos un bautismo en línea, porque tenemos un campus en línea. No sé cómo todo eso va a funcionar en el futuro, pero queremos ser parte de eso. Y cuando hicimos eso, la gente del bautismo se quejó. Cuando hicimos comunión en línea, las personas se quejaron. Otros pastores no podían creerlo. Todas estas ideas diferentes. Y después llegó COVID. Y esas iglesias que no aceptaron el futuro, cerraron sus puertas. No es porque Dios no fue fiel, es porque temían hacer algo diferente. Temían entrar en el futuro y confiar en que Dios los guiara hacia odres nuevos. ¿No es eso emocionante? Que Dios te ha creado como eres para ser parte de esta aventura y ser el primero en decirlo. A veces lo que Dios nos pide que hagamos es aterrador. Miren lo que dice en el versículo 10. Me encanta esto. Dice, y el pueblo se apresuró y pasó. El río se detiene, es un muro de agua, ven tierra seca, pero no pierden el tiempo. No pasan saltando por el río Jordán. Dice que se apresuraron, porque estaban como, ¿qué tal si Dios cambia de opinión? Lo vimos hacerle eso a los egipcios, ¿cierto? Ellos estaban en medio del Mar Rojo y ¡pum! Se apresuraron. ¿Por qué se apresuraron? Fue aterrador. Lo que Dios les pidió que hagan fue aterrador. No solo eso. Miren conmigo en el versículo 5. Después que habían cruzado el río, y Josué les dijo, consiga a estos 12 hombres, como les dije antes, para que vayan a recoger esas rocas para construir este memorial. Dice, pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán y alce cada uno una piedra sobre su hombro. Es una piedra grande, de acuerdo con el número de las tribus. ¿Pueden imaginarse a estos 12 hombres? Están como, finalmente llegamos al otro lado. ¿Y ahora quieres que regresemos? ¿Estás seguro de que ese es Dios? Josué, hay piedras perfectamente buenas aquí en la orilla. ¿A Dios realmente le importa? Dios entiende, ¿cierto? Es un río. Y Dios a veces nos pide que hagamos cosas aterradoras, ¿cierto? Nos pide que hagamos sacrificios que son aterradores. Que vayamos a lugares que pueden ser aterradores. Y si no tenemos cuidado, pueden ser abrumadores. Puedo contarles, cuando Dios tocó nuestros corazones para entrar en el ministerio, eso fue increíblemente aterrador. No fue nuestro plan, no es lo que fui a estudiar, no es lo que le presté atención al pastor. Hubo mucho que no sabíamos, hubo mucho que no entendíamos y hubo mucho que habíamos visto. No sé si son nuevos a esto de Dios, pero la gente trae su humanidad a la iglesia. Las mismas personas que te gritan en el estacionamiento de la tienda, lo hacen en el estacionamiento de la iglesia. Fue aterrador. No sabía cómo iba a terminar. No sabía si podía hacerlo. No sabía si lo iba a arruinar. Fue aterrador cuando Dios tocó nuestros corazones y nos pidió que vengamos al sur de Florida, tan lejos de nuestro hogar, lejos de todos los que conocíamos,
cuando les contamos a las personas en Arkansas que estamos yendo al sur de Florida, dijeron, ¿sabes que matan a las personas en Miami por hacer giros incorrectos, cierto? Fue aterrador. Cuando escribí este libro, escribirlo no fue aterrador, pero lanzarlo sí. No es la cosa con más confianza en mi vida. Es como, ¿qué van a decir las personas? ¿Cómo van a responder? Con cualquier cosa que haces, no le va a gustar a todos. Todos van a criticar. Dios nos pide que confiemos en Él, incluso cuando a veces es aterrador. Y es porque ha sido fiel en el pasado que podemos confiar en Él que sea fiel en el futuro. ¿Sabe? Me alegra que estés de acuerdo conmigo. ¿Saben que Dios tomó a un grupo, pudieran llamarlos esclavos, el pueblo judío, que estaba bajo el control del gobierno romano? Y Dios tomó a este pueblo sin poder, y estas personas sin poder, con el poder de Cristo, transformaron una de las potencias mundiales más poderosas que el mundo haya conocido. El gobierno romano fue transformado de ser paganos a ser cristianos. No fue hecho porque los cristianos votaron por la persona correcta al cargo. Fue hecho porque Dios los usó para transformar los corazones y vidas de personas reales. Ha sido hecho. Entonces, me rompe el corazón que varias veces tememos como si el mundo se va a desmoronar si no tenemos a la persona correcta, en la posición correcta, en el momento correcto. Y si no eres parte del partido correcto, solo estás yendo en la dirección equivocada. Cuando en realidad el mundo será cambiado cuando nosotros, la iglesia, creamos el futuro. Cuando compartamos nuestra fe transformadora con nuestros vecinos, colegas y nuestros amigos. No significa que la política no es importante, el gobierno es parte de lo que Dios creó. Pero lo que sí significa es que no tenemos que tener miedo. No tenemos que temer el futuro. Dios te ha puesto aquí para el futuro. Eres parte de la solución, tus dones, tus talentos y tus habilidades. Mientras aceptes tu destino, nunca olvidando que es para ser usado, para dejar un legado. Estaba pensando, hice una investigación. ¿Por qué es conocido Miami? Fui a la página web, 10 cosas por las que Miami es conocido. Número 1 es South Beach. Después dije, ¿por qué es conocido Fort Lauderdale? Dijo, el Salón Náutico tiene una de las exhibiciones de botes más grandes en el mundo. Después fui a West Palm Beach y les he dicho antes, West Palm Beach es la ciudad con menos iglesias en todo el país. En cuanto a personas en la iglesia, creo que es número 11, pero hay más personas en West Palm Beach, en el área de Fort Pierce, que nunca han ido a la iglesia que en cualquier otro lugar del país. ¿Saben lo que he notado? ¿Han notado que en el sur de Florida hay muchos edificios nuevos? Está pasando muchas construcciones. Puedo contarles, en el tiempo que Steph y yo hemos estado aquí, lo que solía ser campos, solía haber vacas aquí. Ahora esos campos de vacas son vecindarios. Vas a la playa y hay grúas por todos lados. En Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami y Tampa. Hay muchas personas invirtiendo mucho dinero en el sur de Florida. En otras palabras, el sur de Florida, ¿saben que el sur de Florida se ha convertido en un lugar más caro para vivir que Nueva York o California? Seguro saben eso porque viven aquí. Puede que lo que están viendo en línea no sepan eso. Nos siente pena por nosotros. ¿Por qué es eso? Es porque hay organizaciones, hay personas, hay negocios que ven valor en el sur de Florida. Parece como si todos lo ven excepto la iglesia. Por alguna razón, el mundo de la iglesia se ha rendido en el sur de Florida. No vienen aquí para abrir iglesias y si lo hacen no se quedan por mucho tiempo porque no tienen mucho apoyo. Es increíble para mí que hay personas que tienen más creencia en una cadena de gimnasios que en la iglesia del Señor Jesucristo.
tienen más fe en construir condominios de lo que tienen en los cristianos impactando el mundo, especialmente en el sur de Florida. Pero ¿qué tal si tú y yo no solo vivimos para nuestro destino, sino creemos en un legado? ¿Qué tal si creamos un futuro diferente en el sur de Florida? Dices, eso nunca va a pasar. A las personas solo les importa el dinero. Solo me referiría a los 12 hombres que cambiaron el mundo. Y es gracias a esos 12 hombres y su creencia en Cristo que estamos aquí hoy. Y fueron pescadores, así que sé que puede ser hecho. La pregunta es si estamos dispuestos a tener la valentía para crear ese futuro. Creer en esa verdad, ir en esa aventura. ¿Qué tal si el sur de Florida es conocido como un lugar donde Jesús no puede ser ignorado? Pero para dejar un legado tenemos que ser recordados que las historias son fácilmente perdidas y la fidelidad de Dios a menudo es olvidada. El futuro será impactado por aquellos que tienen la fe para crearlo. Y la última cosa, para impactar el futuro, esta es la parte difícil. Tienes que estar dispuesto a luchar por él. ¿Sabes lo que es interesante sobre esta historia en las Escrituras? El versículo 16 dice, el agua que venía de río arriba dejó de fluir. El río Jordán se detuvo. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto. Miren esta última frase. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Es un poco raro, ¿cierto? Porque si leen, ¿cuál es el capítulo 8? Descubren que Jericó tiene muros bien altos. Jericó es autosuficiente. Jericó tiene una fuerte presencia militar. ¿Por qué cruzarías en Jericó? Si miran en el versículo 12 del próximo capítulo dice, los guerreros armados de la tribu de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán. No estaban atrás, estaban al frente, tal como Moisés les había dicho que hagan hace años. Esos hombres armados, unos 40,000 en total, estaban listos ¿para qué? La guerra. Y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. ¿Listo para la guerra? ¿Qué? ¿Guerra? ¿No hubieras estado listo para un descanso? Piensen sobre eso. Habían caminado en círculos por 40 años. No por lo que ellos habían hecho, sino por lo que sus padres habían hecho. Pero aún así habían confiado en Dios, habían sido fieles a Dios, habían llegado al río Jordán, habían cruzado el río Jordán en fe. ¿No me merezco un descanso? ¿No me merezco un momento para sentarme y disfrutar la leche y la miel? Esas no son las personas que crean el futuro. Puedo contarles como pastor, hay varias veces cuando hablo con las personas que dicen, empezamos a venir, estábamos sentados atrás porque solo necesitábamos un descanso. Las personas que toman un descanso de perseguir su destino para dejar un legado, no crean el futuro. Pueden quejarse sobre el futuro, pueden protestar sobre el futuro, pero Dios nos ha empoderado para crear el futuro, para luchar por la cultura y los niños, y los que aún no han nacido. La cosa buena sobre la lucha es que el Todopoderoso, omnisciente, omnipresente Dios ha dicho, pelearé contigo. ¿Puedes ganar esto? ¿Qué tal legado? En el 2024 se levantó una generación, se levantó un grupo de personas que otra vez creyó que Dios es Dios y que les ha dado la habilidad de impactar el futuro. Así que se involucraron de manera que no se había visto en décadas. ¿Qué tal si esa fuera tu historia? Que tus tataranietos compartan con sus hijos. Pero para que luchemos por el futuro, tenemos que involucrarnos. Tenemos que sacrificar. Tenemos que ser parte. ¿En qué nos involucramos? Tenemos que involucrarnos con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado? ¿Cuál es tu destino? ¿Tu tiempo? ¿Tus talentos? ¿Tus dones? ¿Tus habilidades? ¿Tus recursos? ¿Tu dinero? Todas las cosas a las que te quieres aferrar para ti, a las que yo me quiero aferrar solo para mí.
son las cosas que Dios desea que involucre para crear el futuro, porque déjenme decirles, los que crearon este futuro, eso es con lo que se involucraron. Hollywood se involucró con sus recursos. Se involucraron con sus dones y talentos. Crearon películas y arte. Todas las cosas que nos impactan hoy. Negocios grandes. Tomaron riesgos, hicieron sacrificios. No digo que esas cosas son malvadas, solo digo que no hay futuro que sea creado sin involucrarte. Y la iglesia es donde está. Porque pensamos que hemos cumplido algo si venimos y nos sentamos. Cuando Dios nos ha creado para mucho más. Es por eso, cuando hablamos sobre potential, es más que el destino. Es legado. Cuando entraron, les dimos 3 cosas. Todos recibieron 3 cosas. Recibieron un sobre, una tarjeta y una piedra. Porque quiero darles la oportunidad para tomar la decisión de involucrarse. No solo ser religiosos, sino involucrarse en crear el futuro. En creer que hay algo único sobre ti, que Dios quiere aprovechar, que te creó para el futuro. Así que primero pueden mirar la tarjeta. Tiene 2 lados. Un lado se trata sobre involucrarte con tus recursos. Siempre se requiere recursos, ya sea para construir un edificio, alimentar a los hambrientos, abrir una iglesia o comprar algo. Todo requiere recursos para compartir el evangelio, para comprar el equipo, encender el aire acondicionado. Todo eso requiere recursos. Todo el que va a crear el futuro se involucra con sus recursos. Dios ha puesto en todas nuestras manos lo que sea que ha puesto en nuestras manos para ser parte de esto. Les doy la oportunidad para tomar esa decisión. Sé que eso no siempre es popular y puede haber tensión, pero los invito a hacer un compromiso, a ser consistente, lo que sea que eso sea. ¿Cómo se llama la cosa cuando das de manera regular? ¿Cómo es? Sí, donaciones recurrentes. Sé que eso los hace feliz. Ahora, si miran el otro lado, es donde te involucras con tu tiempo y talentos. Tal vez te involucras primero con tus dones. Dices, es hora de empezar a servir. Tal vez es enseñar a los estudiantes, tal vez es ayudar en el estacionamiento, tal vez es operar las cámaras, tal vez es ser anfitrión en línea, tal vez es servir en el área preescolar, tal vez es usar tus dones y talentos en la plataforma con los otros voluntarios. No sé lo que estás dotado a hacer, pero sé que eres dotado porque fuiste creado. Eres la obra maestra del Creador. Solo el enemigo te mentiría y te diría que no tienes dones que son de valor para la casa de Dios. Pero nosotros tenemos que decidir. ¿Dónde vas a crear el futuro? ¿Dónde vas a usar tus dones? Tal vez nunca has confiado en Cristo. No te estoy invitando a unirte a una iglesia. Sin el Espíritu de Dios vivo en nuestro corazón, es difícil perseverar. ¿Y sabes? ¿Sabes si realmente te has entregado a Él? Sé en mi vida, mi confianza en el futuro es que recuerdo el día que sabía que estaba perdido. Recuerdo el día de la realización que necesitaba a Dios, así como sé que tú lo sabes. Tal vez solo necesitas comprometerte a investigar las declaraciones de Cristo. Nunca lo has investigado, solo lo has descartado. No creo eso, pero nunca lo has investigado. Es más fácil burlarte y no pensar sobre eso. Así que solo necesitas comprometerte. Decir, si Dios existe, quiero ser parte de ese futuro. Tal vez es el bautismo. Es bien difícil cuando tienes un tope espiritual en tu vida. ¿Por qué Dios te mostraría algo nuevo si no somos obedientes a lo que ya nos ha mostrado? Vamos a ir a la playa
al final del mes, es una buena oportunidad para que des ese paso. Por último, comprometerte con tus recursos. Todos juntos. Impactando, sacrificando para crear un futuro. No solo para nosotros, no solo para nuestros asientos, edificios o aire acondicionado, ya sea los niños en Ucrania o las personas que nunca han escuchado sobre Jesús. La otra cosa que les di es una roca. La oportunidad que les quiero ofrecer es ser parte de un memorial que vamos a construir en recuerdo de la fidelidad de Dios, especialmente durante los últimos 4 años. Ha sido fiel desde 1978 aquí en Potential Church, pero vamos a poner una cruz gigantesca aquí afuera. Una de las razones que vamos a poner esa cruz, el pastor Dan está trabajando en lo que va a ser 13 metros o 16 metros. Vamos a poner esa cruz allí afuera, y una de las razones es porque es un testimonio para esta comunidad que Dios es fiel. Esta iglesia está aquí porque Dios es fiel. Es fiel en lo que hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Quiero usar estas piedras de manera creativa para que sean parte del memorial. Así que voy a invitarlos a escribir sus iniciales o tal vez su apellido allí. En un momento voy a orar por nosotros y vamos a cantar. Y voy a invitarlos a tomar su compromiso y dejarlo en una de las canastas al lado del escenario. Después traigan su piedra al escenario, así como hicieron en el servicio de anoche, y déjenla como parte de este memorial. Vamos a tomarlas y de manera creativa hacerlas parte de algo que los que aún no nacen puedan preguntar: ¿por qué está eso ahí? ¿Y por qué importa? Ahora, escúcheme. Si no estás dispuesto a involucrarte, no traigas una piedra. No finjas. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Dios prefiere que no hagamos una promesa que hacerla y no estar serios sobre cumplirla. Esto no se trata de presumir o tratar de ser alguien. Esto es sobre la valentía para crear un futuro. Y eso requiere honestidad. He tratado de ser lo más honesto que puedo. Esto no es fácil. Lo que Dios nos ha llamado a hacer, tienes que luchar por ello. Pero no creo que haya nada más gratificante. Y algún día, mientras estés ante Dios, lo escucharás decir: bien hecho. Mira el futuro que tú creaste, que yo hice a través de ti para crear. Quiero invitarlos a inclinar sus rostros y prepárense. Voy a orar y después, mientras adoremos, los invito a traer su compromiso, traigan su ofrenda y su piedra. Mientras se preparan, quiero tomar un momento y quiero hablar a los que están al otro lado de la cámara, a los que están en Lima, el pastor Leo y María. Estoy seguro de que les han dado una tarjeta o alguna clase de piedra y los han invitado a ser parte. Si vamos a poder construir un memorial ahí en la propiedad que tenemos en Lima, o si tomamos sus piedras y las traemos aquí para hacerlas parte de este. También quiero hablar a los que están en línea. Necesitamos que se involucren. Estoy agradecido de que miren alrededor del mundo, pero no puedes crear el futuro solo viendo. Tienes que involucrarte, servir de alguna manera, comprometer tu tiempo, talento o tus recursos. Los anfitriones van a estar ahí en unos momentos y van a compartir con ustedes cómo ser parte de nuestro mundo digital en nuestro campus en línea. También puedes participar. Padre, te agradezco por Potential Church. Te agradezco por los que durante los años han pagado un precio bien alto. Han creado un futuro en el cual mis hijos han crecido. Después de haberte experimentado, hasta impactado a mis nietos. Dios, oro para que este sea un momento sagrado. No uno
de miedo, no uno de... Solo honesto y con sinceridad, Dios. Estamos cansados de quejarnos sobre el presente. Estamos cansados de huir del futuro. Y estamos eligiendo hacer lo que nos has llamado a hacer. Creer otra vez que lo que has hecho en el pasado harás en el futuro. Que nos has puesto aquí, a nosotros aquí, nuestro destino para un momento como este, para crear un legado. Es con una gran confianza, con gran alegría y fe que nos involucramos. En el nombre de Jesús, pónganse de pie y respondan. Oh, qué gran prédica hemos tenido el día de hoy. Te quiero comentar que este 17 y 18 de octubre tendremos nuestra noche Chi, una noche inolvidable con una invitada súper especial. Aparte de que tendremos a la pastora Steph aquí en Lima, Perú. Así que no pierdas la oportunidad de poder escanear el código QR para que puedas adquirir tu entrada. Así que bueno, familia, recuerda que si quieres activar tu generosidad puedes escanear el código QR para hacernos el yape, y de igual manera puedes escanear este otro que está apareciendo aquí arriba para que puedas mandarnos tu voucher y así tener un registro de tu generosidad. Ahora sí, ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.